Ahí estoy grabando. Y eso. Sí, yo lo envié, profesor, lo que pasa es que yo he Usted tenido fue. problemas para compartir y conversé con mi compañera si estaba de acuerdo en que fuera público y nos ofrecemos, sí, si quiere destriparnos frente a todo el mundo, No, ofrecemos sí, nuestro cuello. no, pero sí. No. A ver, primero que todo, no tienen por qué saber exactamente lo escrito, cómo hacerlo. O sea, la estructura sí, pero no tienen por qué saber hacer una demanda muy bien hecha al principio. Por eso ahora en la posibilidad. Eh, no sé si lo tiene ahí y lo puede compartir por pantalla. Voy a intentarlo. Si no, lo hago yo. Ahí usted me dice. Porque como me lo envió, usted fue, mire. Ya. Si lo puede hacer usted, profesor, si le es más fácil, Ya. lo agradecería. Voy a bajar la demanda. Lo voy a mostrar. Ya. Las demás personas que están acá, la idea es que vayan preguntando también, pues, porque pueden tener las mismas dudas. O puede que esté bien el escrito y todo. A ver. Acá está la presuma. Yo veo que la presuma vamos bien, pero hasta aquí nomás, pues, hasta el procedimiento. ¿Por qué? A ver, lo que estoy diciendo yo es porque después tienen que cambiarlo. Esa es la gracia. La materia eh, debiera ser indemnización de perjuicios. Ah, Eso, no responsabilidad civil extracontractual. Indemnización de perjuicios o demanda perfecto. civil de indemnización de perjuicios. Pero eso tendría que ir. ¿Ya? Esto no. Eh, demanda de indemnización civil, indemnización de perjuicio, porque así aparece ingresado en el sistema, en el PEJUT. En el PEJUT, si uno se mete y quiere ingresar algún escrito, hay que ver cuál es la materia que indica en la oficina judicial virtual, porque después, cuando lo subamos, tiene que ser igual, po. Y las opciones te las da el Poder Judicial. Eh, mientras, a ver si me da la opción. Va a estar un poco más lenta porque como estoy compartiendo, bueno, vamos a ir abriendo. Ya. Mientras se abre, vamos viendo. Demandante, Juanita Pérez Pérez, Churrut, abogado patrocinante, y procurador no va, porque procurador no es una calidad. ¿Ah? O sea, eso no va. No va procurador, porque el procurador puede ser cualquier persona. Procurador es un concepto que se utiliza muy amplio para en la práctica. Es una persona que es ayudante de un abogado, que hace trámite administrativo, Pero sí pero se nombra en el mandato, ¿verdad? En el mandato no, judicial. no. Usted tiene que poner acá apoderado. Ah, perfecto. Apoderado. Perfecto. ¿Por qué? Siempre en la causa hay un abogado patrocinante y el resto son apoderados. Generalmente se utiliza un solo abogado patrocinante y el resto apoderado. Porque usted cuando comparezca después en los escritos, si usted quiere presentar los escritos, no va a comparecer como procurador, porque eso no existe, es apoderado. ¿Ya? Bueno, sigamos. El demandado Pedro González González. Acá en lo principal, yo les dije que en la suma, esto debe ser idéntico a lo que dice acá. Por lo tanto, tendría que ser indemnización civil, indemnización de perjuicio. Esa debiera ser la frase que utilizamos. Profesor, ¿Sí? entonces se presentaría lo principal como demanda de indemnización de perjuicios, indemnización de perjuicios por sí mismo, o cualquiera de los dos valdría. Para los efectos no habría ningún problema. Correcto.
Pero veamos, imaginemos que mire, yo le estoy mostrando cómo se ingresa la demanda y este debiera ser el nombre exacto que debiera incorporarse en este ejemplo que estamos viendo. ¿Ya? Procedimiento ordinario, y aquí tendríamos que buscar esa demanda civil de indemnización de perjuicio. En una de esas habría que incorporarle la responsabilidad extracontractual, pero creo que no. Indemnización de perjuicio de transporte, simulación, revocatoria, cobro, incumplimiento, claro, aquí tendría que ser esta. Indemnización de perjuicio, esa. Ustedes pueden agregar demanda de indemnización de perjuicio, así debiera decir. Porque no hay otra opción de responsabilidad contractual, extracontractual. Así tendría que ir, ¿vale? Prendido, profesor. Gracias. Ya, listo. Adjunto documentos, patrocinio, poder. Perfecto. Señor juez, letra sí. Siguiendo la indemnización de la parte demandante. Por tanto, siguiendo este ejemplo, estamos compareciendo sin mandato. Estamos compareciendo solamente con el patrocinio poder. Correcto. Juanita Pérez Pérez, miren, si usted lo escribe así, da lo mismo, pero todo depende de la pluma de quien escribe. O sea, yo prefiero, por ejemplo, poner en negrito todo lo que se destaca. Si usted destaca algo, todo tiene que ser destacado de la misma forma. Es decir, el nombre, por ejemplo, de la parte mandante, el tribunal. Si usted destaca a la parte demandada, también yo lo pongo en negro. Así se usa. Si lo escribe de esta forma, no hay ningún problema. ¿Ya? Ya, está la indemnización de la parte demandante. A su señoría, esto así no va. Acuérdense que hay abreviaciones. Puede ser de distintas formas. Si quiere decir su señoría, tendría que ser así. Si quiere decir usía, tiene que decirlo así. Si quiere decir vuestra señoría, también puede ser así. Pero siempre va con abreviación. Acuérdense que el puntito, este es porque es una palabra distinta a la otra. Vuestra señoría. Si usted dice usía, es una sola palabra. Y por eso termina con un punto. Si dice su señoría, así, también es así. Y esto debería ocuparse en todo el cuerpo del escrito. Bueno, vengo en interponer demanda de responsabilidad. Aquí, lo que nosotros señalamos en la petición principal, esta parte, insisto, es lo mismo que debiera decir acá y lo mismo que debiera decir acá. Si aquí ponemos demanda de indemnización de perjuicios, ¿ya? Esto debiera estar acá, acá y acá. ¿Se fijan? Demanda de indemnización de perjuicios. ¿Qué es eso ahí? Ah, hay dos palabras. O sea, incluso si usted le pone demanda civil, también no habría ningún problema. Civil de indemnización de perjuicio respecto, bueno, o en contra de Pedro González González, cédula nacional de identidad. Ustedes si ponen RUT, tampoco habría problema. Soltero, acá el Estado civil la verdad que no lo exige el artículo 254, por lo tanto no lo debieron incorporar. Pero así, por ejemplo, aquí omite la profesión y oficio. ¿Se fija o no? ¿O está por acá? Ah, Lo puse como que lo desconoce. Ya, domiciliado en Avenida Alemania, claro. 066, coma, departamento tanto y tanto de la ciudad de Temuco. Desconozco profesión u oficio. Acuérdense, es profesión u oficio. Uno puede poner ignoro profesión u oficio o desconozco profesión u oficio. Por los argumentos, que uno puede hacer por los siguientes argumentos,
de hecho y derecho que a continuación expongo. Ya. Y aquí se larga. Ya, esto queda principalmente en base a la calidad que uno tenga de la redacción, no, por eso ya no es tanto jurídico, es como redactar los hechos, es como contar la historia. ¿Ya? A ver, esto ya, por ejemplo, esto es muy simple. Si ustedes presentan una demanda así, es muy tarzanesco. Tienen que contar la historia más completa, aunque sea evidente lo que uno está poniendo, es importante agregar, porque son los antecedentes, de hecho, acá van todos los antecedentes, de hecho. Por ejemplo, dice, el demandado vive en el mismo edificio. ¿En qué edificio? No señala. ¿Dónde se encuentra ubicado? Tampoco. En circunstancias que desconozco procedió a. Es mejor contar, por ejemplo, los hechos. Yo vivo en el departamento tanto y tanto, el demandado vive tanto y tanto, el demandado, y ahí empieza a contar la historia. Aquí yo no puedo meter mucho porque esto ya es tema de redacción, ¿ya? Lo importante es contar toda la historia. Me imagino que están acá. Dice, los daños causados constan en fotos que adjunta el presente demanda. Está bien. Ya. Pero aquí, fíjense acá, todo lo expuesto establece los requisitos necesarios para que proceda la reparación del daño, puesto que existe en el caso en contra de... Ya, pero aquí, por ejemplo, sería interesante hacer presente que estamos demandando responsabilidad extracontractual y que estos son los requisitos. Aquí debiera faltar lo que es la capacidad. La capacidad. Yo estaba viendo acá, en este caso, que ocupé acá, estos son los requisitos de la responsabilidad extracontractual. Capacidad delictual o cuasi delictual, que aquí no habría problema, una persona que no es demente, no tiene ningún problema. Dolo o culpa, en este caso estaríamos culpa, el perjuicio, bueno, en realidad debiera ser daño, y la relación de causalidad. Bueno, eso que está acá es algo que ustedes debieran desarrollar. Incluso uno podría señalar así, tal como está acá. Por ejemplo, miren, fíjense que no tiene ninguna complejidad. Usted podría, por ejemplo, acá cuando empieza a analizar la responsabilidad, usted podría señalar, por ejemplo, que, no sé, en efecto, sucedería en el caso, estas típicas frases que uno ocupa de marras, se cumplen con todos y cada uno de los requisitos para estar frente a la responsabilidad extracontractual. Por ejemplo, los cuales son 1. Y ahí usted, por ejemplo, imaginemos que acá usted cita la capacidad. Pero aquí usted tiene que desarrollar lo que es la capacidad, pues. Brevemente, puede ser en una línea y usted puede aquí... Esta es la parte más importante porque aquí estamos viendo si la persona es responsable o no y tiene que indemnizar los perjuicios. Uno puede poner así. Si queremos remarcar esto, lo dejamos en mayúscula. ¿Se fijan? Sacamos 2 puntos. Y ahí usted comienza a desarrollar lo que tiene que ver con la capacidad. Después... Profesor, una consulta. ¿Sí? Estos elementos de la responsabilidad extracontractual, por lo menos nosotros lo desarrollamos en el acápite del derecho y no en los hechos. Pero, ¿Estaría igualmente de buena manera? no, yo creo que tendrían que referirse en la parte de los hechos, porque aquí nosotros contamos todos los hechos. Todos los hechos, acá, todo esto. Y ahí van separando, por ejemplo, después el daño, y así sucesivamente. ¿Se fijan? Pero tendrían que ser lo más ordenado. Así. Y desarrollar.
no sé, pues, respecto a la capacidad, tanto, la parte demandada es plenamente capaz, no sé si me van entendiendo. No tiene una causal de incapacidad, listo, perfecto. Acción imputable es su culpa. Sucedería, ha quedado de manifiesto que la acción imputable a la parte mandada ha quedado, y ahí se largan ustedes, y el daño también lo explica. No es volver a repetir lo mismo que está acá, pero es brevemente para hacer como una breve descripción. Si ustedes solamente ponen esto es muy poco. Bueno, después de eso, ¿dónde tiene el tema de los perjuicios? Los montos. Acá. Esto, ¿yo qué haría? Antes del derecho, cuando termine todo esto de los elementos de la responsabilidad extracontractual, usted puede poner incluso, por ejemplo, dejar un título así, un párrafo exclusivamente, así con mayúsculas, elementos, requisitos de la responsabilidad, elementos de la responsabilidad. Así lo pueden hacer. Claro, y se saca el punto ahí porque no hay, y ahí ustedes podrían comenzar, no sé, pues podrían, para ordenarlo un poco, podrían hacer así, a ver. 1, ¿se fijan, no? Y ahí lo desarrollan. Eso queda como ustedes tienen, ¿no? ¿Se fijan? Así. Y ahí lo van desarrollando. Y acá, usted podría, imaginemos que estamos en los fundamentos de hecho, ya dejamos, también podríamos incluso sacar esto del punto y referirnos así. Y después acá ustedes tendrían que hacer referencia al daño. ¿Ah? Ustedes podrían, aquí, no, antes del derecho. Yo he visto todo, pero lo más ordenado es así. Uno podría decir, no sé, en consecuencia, coma, en base a todo anteriormente señalado o expuesto, la conducta, ya le culpa, culposa de la parte demandada, me ha causado los siguientes perjuicios que a continuación paso a detallar. Listo. Nos vamos. 1. Daño material o emergente. Y dejo todo título para ese año. Y ahí ustedes tendrían que no solamente referirse al monto, no sé cómo está acá, por acá lo voy a pegar aquí. No solamente al monto, porque el monto es muy mínimo. Ustedes tienen que explicar cómo llegamos al daño material de los montos que ustedes están demandando. ¿Por qué? A ver. Claro, aquí sería bueno detallarlos expresamente y después fijar una suma. ¿Se fijan? Pero bien separado. Incluso ustedes podrían agrandarlo acá, ponerle más color para que quede más ordenado. Y después pasan al otro daño. ¿Se fijan? Y lo empiezan a mencionar. Incluso, por ejemplo, si hablan del daño moral, que no sé si va el daño moral acá, ¿no? El daño moral. Si usted se refiere al daño moral acá, ustedes ponen daño moral, daño moral. Y aquí ustedes pueden poner toda su cosecha, copiar y pegar, buscar qué es lo que es el daño moral, qué es lo que dicen algunos autores, y después en base a eso ustedes se van guiando, que el dolor psíquico, que me ha causado, bla, 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 y eso lo evalúo como se podrá demostrar con los certificados psicológicos,
todo eso. ¿Ya? Y después, aquí los fundamentos de derecho. Aquí en el fondo ustedes tienen que citar las normas. Generalmente cuando tú citas una norma, tú tienes que poner entre comillas y en cursiva. Por ejemplo, acá, porque si uno está citando una norma, tiene que citarla. Por ejemplo, sobre copropiedad inmobiliaria establece en su artículo 3 cuáles son los bienes comunes respecto a los cuales establece claramente que, como bienes comunes, claro, pero eso sería bueno copiar y pegar esa parte de lo que dice la ley. Por ejemplo, eso está en el artículo 3. 3. ¿Dónde está el artículo 3? Aquí no está bien. Y eso es con todas las normas. O sea, hay que copiar y pegar aquella parte que nos interesa. ¿Dónde está eso de los bienes comunes? En el artículo 3 estoy... Profesor, ¿Sí? en el artículo 2, número 3. Ah, ya, perdón, me equivoqué. Claro. Claro. Por ejemplo, ustedes pueden decir, a ver cómo aparece acá, que está bien. En su artículo 2, ¿no es cierto? Señala como bienes comunes. No sé si parte con eso de... A ver. Claro. Ustedes tendrían, a ver, si nos interesa hasta aquí el tema de las techumbres y no queremos copiar más del artículo porque es muy extenso, ustedes ponen así. Común, siguiente. 2 puntos. Y ahí ustedes copian el artículo. Chuta, no sé cómo lo hago aquí para... A ver. Ya, pero para que quede bien así. Esto así tiene que ser lo escrito. Ya. 3, bienes comunes. Estos deben citar los artículos. Así. Estoy demorando acá porque hay que cuadrar todo acá. Ya, ahí. Esto ya lo estamos citando, por lo tanto nosotros tendríamos que poner en cursiva, podemos incluso destacar negro, pero aquí se comienza y estamos citando un artículo, tenemos que poner coma. Pero acá el artículo sigue. ¿Cómo se hace? Ustedes dirán, para no citar todo el artículo, ponen 3 puntos y después cierran. ¿Se fijan? Y después un punto. Aquí están citando ustedes el artículo, pero después tienen que explicar lo que dice este artículo. Por ejemplo, también, si ustedes quieren destacar algo de lo que dice el artículo, sobre todo, por ejemplo, techumbres, porque en este caso eran techos, ustedes podrían incluso poner negrita y remarcarla. Ahí. Y uno dice, pero ¿cómo? Si estamos citando una norma y la estamos interfiriendo, ¿qué se hace? Usted pone entre paréntesis lo destacado es nuestro. ¿Se fijan? Y ahí lo ponen así. Claro, porque eso es un invento suyo, por eso le ponemos destacado nuestro. Y ahí usted va citando las normas y van explicando por qué están citando a esas normas. ¿Ah? Y ahí está después el artículo que vimos, principalmente el artículo ya 3, el artículo 13, el artículo 14 bis, y el artículo que quedó pendiente era el 32, no sé si yo se lo mencioné, de esta ley de copropiedad. Ah, sí, sí lo leí. Ahí habla de los copropietarios, arrendatarios, ¿no? Deberán ejercer sus derechos sin restringir ni perturbar el legítimo ejercicio de los derechos de los demás ocupantes.
las unidades serán usadas en forma ordenada y tranquila, no podrán, ¿se fijan? Eso está acá. Y ahí ustedes igual pueden copiar, po. Pueden copiar estos artículos después de desarrollarlos, o sea, explicar brevemente por qué estamos citando esta norma. ¿Sí? Aquí es donde ya entramos a los fundamentos de derecho. Antes solo contamos la historia. Ahora entramos a los fundamentos de derecho que el juez tendrá que analizar para fundamentar su fallo. ¿Se fijan? Estas son normas que ustedes debieran citar. Hay otras normas que tienen que ver, por ejemplo, acá, que son todas las de responsabilidad extracontractual. La verdad es que estas ustedes las debieran citar principalmente en el por tanto, al final, y no entrar a desarrollarlas, porque estas son normas que se sabe que son conocidas por el tribunal, ¿no? Pero estas, que son normas muy específicas, 13, 14 bis y 32, y ya agreguemos el artículo 3 que habla de, que está bien que hayan dicho eso, de qué es lo que es un bien común, debieran desarrollarlo, porque estas materias son específicas. O sea, si estamos metidos en una materia muy puntual, tenemos que citar las normas y explicar. Si estamos hablando de cosas muy generales, la verdad que uno puede citar las normas súper general y no habría ningún problema. ¿Se fijan? Que va cambiando el escrito, se ve más ordenado, se ve más pulcro. Lo destacamos nuestro. Bueno, no sé, aquí, por ejemplo, ustedes podrían partir porque están citando una norma, pero no se está explicando por qué se está citando. Ya, uno podría, por ejemplo, antes de citar la norma, hay que hacer una breve introducción. El derecho. En este caso, sucedería, estamos presentes en un bien común del edificio, ya. Sí. Y uno podría decir así. En efecto, específicamente, nuestra ley, la ley tanto tanto copropiedad, establece en el artículo 2 cuáles son los bienes comunes. ¿Se fijan? Tú puedes hacer introducir antes y ahí te queda mucho más claro. ¿Por qué lo estamos citando? ¿Se fijan? Y con eso ya podríamos ser suficiente, porque lo demás, la fundamentación de hecho ya la mencionamos anteriormente. Ahora estamos citando el derecho y explicar por qué lo estamos citando. Los fundamentos de derecho, el artículo 2, número 3, que se señala qué son los bienes comunes del edificio, y en este caso estamos en presencia de un bien común, de conformidad al artículo 3. Y así sucesivamente. Bueno, acuérdense que los daños estaban acá, y todos son como tips que le estoy dando. Y al final de los daños, si se corta, me vuelvo a conectar. No sé por qué en este curso me dice que se va a desconectar. Bueno, cuando terminan los daños, antes de los fundamentos de derecho, uno dice, en consecuencia, el total de los daños asciende a. ¿Ya? Otra cosa, cuando ustedes citen montos, ya aquí me fui. Generalmente cuando uno nombra un número o un monto, una cifra, se pone punto y coma. No me pregunten por qué, pero eso es lo que se utiliza. En consecuencia, el total de los daños ascienden a 232.132.232 pesos. También se utiliza a veces que después de la cifra, para que no haya confusión, ustedes ponen la suma en dinero. Yo lo hago, no es necesario hacerlo. ¿Se fijan? Ya, listo. Eso es la suma. ¿Qué hay? Y es tan importante esto que tú lo podrías marcar también. Ya. Después viene el fundamento de derecho, y cuando tú terminas acá, que no está, por eso es importante que estén todos escuchando, aquí ya terminamos en lo principal la demanda civil. Después los fundamentos de derecho, viene lo más importante, que es como la pretensión misma.
que tiene que ir el por tanto. Por tanto, ustedes ponen de conformidad a los artículos, me voy a saltar los acentos y todo, si no me demora mucho, bueno, se puso los artículos, tanto y tanto, ¿no es cierto? Y demás normas pertinentes, ¿no es cierto? Porque eso tiene que ir, pues, ¿se acuerdan que yo les dije que tenía que ir a lo menos en lo principal? Ruego, o sea, tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicio en contra de don tanto y tanto, ya indolizado en auto, solicitando que se acoja la demanda en la suma de 200 millones de pesos, más intereses, reajuste, con costa. Eso es la pretensión, pues, cuando uno quiere ver, porque si no, no estamos pidiendo nada. Cuando queremos saber qué nos demandaron, si uno quiere hacer la corta, se va a esta parte. Y ahí pone la pretensión. Y ahí debiera ir así, se citan todos los artículos que citamos previamente, y tu copia, reducida, tener por respuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra de, ¿verdad? Solicitando que se acoja la demanda en sus partes, condenando al demandado al pago de la suma de, ¿sí? Incluso podían dejar ahí sin interés ni reajuste porque eso se entiende. Con expresa condenación en costa. Tienen que pedir costa, porque si no lo piden, ¿por qué te van a conceder costa si no lo pediste? ¿Se fijan? Y así termina la demanda, la parte principal. Tienen que revisar, por cierto, lo que está, esa es la pretensión. Esto siempre termina la primera presentación con esto, con el por tanto, reducir. Y ahí termina la demanda principal. Otra cosa, primero otro sí, estamos acompañando los documentos, pero aquí estamos en el procedimiento civil. Aquí los documentos se acompañan con apercibimiento legal. ¿Por qué? Porque si no se pide concitación o bajo apercibimiento legal y el tribunal provee, téngase por acompañado, se estaría omitiendo trámite esencial, que es el emplazamiento respecto, o sea, el término de citación respecto de las pruebas documentales. ¿Y cómo te lo va a objetar la contraparte? Si no tiene la citación. Eso es procesal 2. ¿Cómo se hace? Puedes poner simplemente con esto, con citación. Y si quieres ser un poco más pulcro, o bajo percibimiento legal que corresponda. Ahí dejáis abierto todas las posibilidades y así no tienes que entrar a distinguir qué tipo de documento es. Apercibimiento legal que corresponda. 2 puntos. Sírvase, aquí falta, siempre hay que nombrar al cuerpo, sirva su usía, tener por acompañado los siguientes documentos con citación o bajo procedimiento legal que correspondan. Y aquí no tendría que ir el por tanto, porque ya el por tanto lo ocupamos acá, acá donde tiene que ir. Y después está según otro sí. Cuando tú, aquí estamos en el patrocinio poder, acá, vengo a designar abogado patrocinante, ¿no es cierto? O lo mejor es, o vengo a conferir patrocinio y poder, ¿no es cierto? A don tanto tanto, abogada, cedulentía, tanto, a quien confiero la misma facultad, especialmente la establecida en ambos incisos del artículo 7 del Código de Procedimiento, y a su vez, hay un tema de redacción, a su vez,
Confiero poder a... Siempre cuando se habla de persona, como esto es súper formal, tenemos que poner don o doña. ¿Ah? Y acuérdense, si ustedes quieren destacar algo, todo tiene que ser destacado igual, no, porque si están destacando esto según otro sí, con negrita, tendrían que también destacar aquí en negrita, a ambas partes. Pero fíjense que aquí también faltó algo. Tienen que estar atentos a lo que estoy diciendo, porque son las cosas que voy a revisar. Acá se está confiriendo patrocinio, poder, a la abogada, con las facultades del artículo 7. Y después dice, y confiero poder a don Richard. Pero no se le está otorgando ningún tipo de facultades. Por lo tanto, ustedes debieran señalar acá con las mismas facultades otorgadas al abogado patrocinante. Porque en este caso no pusieron las facultades. Y siempre va con las mismas facultades otorgadas al abogado patrocinante. Ambos domiciliados profesionalmente, o sea, en lo profesionalmente como que está de más. Ambos domiciliados en Avenida San Martín. Mire, aquí el tema, capaz que yo esté equivocado, si yo no soy profesor de castellano, me salió lo viejo, de lenguaje, se llama eso. Domiciliado en Avenida San Martín, número 78. No sé si estoy equivocado o no, pero aquí creo que debiera venir una copia. De la ciudad de Temuco, o ambos domiciliados en Avenida San Martín, la ciudad de Temuco. Ahí tengo la duda. Si fuera así, estaría súper bien. Lo otro, tengo la duda. Eso. Ya, ahora sí, la verdad que no puede dejar que preguntar tanto, porque si no la idea era terminar con el escrito. Ahora les dejo abierto las preguntas, si alguien me quiere mostrar algún escrito u otro que tenga hecho, y me va preguntando a ver qué dudas tiene. Profesor, Sí. ¿me escucha? ¿Sí? ¿En qué momento o en qué razón entendemos que los artículos como el 2314 o los siguientes respectivos a extracontractual, o la materia extracontractual, no deberían o no se incluyen con tanta importancia en los fundamentos de derecho, pero sí mencionarlo en el por tanto? O sea, ¿por qué razón no hacerlo? O si es que no lo hago, aún así estaría bien que si no lo menciono aún así estando en el por tanto estaría bien. A ver. Me enredé, creo que se entiende la idea. Ya, a ver. No necesariamente los fundamentos de derecho tienen que aparecer en el cuerpo del escrito, porque cuando tú presentas la demanda, por ejemplo, acá, tú también debieras poner, por ejemplo, artículo 254,